Hemos hablado de los transgéneros, hemos hablado de la disforia de género, pero es que ahora vienen los transclases y los que tienen disforia de clase. Y es que un comunista, progre o lo que sea, pues nos comenta esto. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y vamos a hablar de los transclase. No es que ahora pues los progres se vayan a defender que pues existen los transeconómicos y que hoy, Dios mío, me siento transeconómico, soy un rico en el cuerpo de un pobre y por lo tanto gobierno dame dinero para sentirme como lo que soy verdaderamente. No estamos hablando de eso, sino de esto. El clasemedianismo es una disforia de clase. Y es que el rico está muy arriba, el clase media muy abajo y el pobre un poco más abajo y le dice cosas a el clase media al pobre y vamos a ver qué pasa aquí. El ocupa, la que roba, el mendigo, la sin techo, el parado y la migrante no son tus enemigos. Bueno, el ocupa y el que roba, sí, roban, pues hombre, jode bastante y si te ocupan también, pues evidentemente, pues un poco problema sí que son. Mendigo y tal, pues parado, pues vale, pero hombre, delincuentes te hacen creer que son tus enemigos para que no veas que mañana tú serás ocupa, ladrón. Bueno, eso tú. Tú, porque lo tienes en tus planes, a mí no me metas en esto, ladrón, mendigo, sin techo, parada, migrante. No a la guerra entre pobres y the rich, porque ser rico es malo, da igual cómo lo has conseguido. Si eres rico es que eres malo y hay que... buenos valores. Viendo la confusión de algunas respuestas y aprovechando la difusión del tuit, voy a explicar por qué hablo de clase medianismo y no de clase media. La clase media, como clase económica, no existe. La sociedad de clases se divide en dos. La clase expropiadora, que posee los medios de producción, y la clase expropiada, que posee solo su fuerza de trabajo y tiene que venderla para sobrevivir. Vamos a ver, tú puedes dividir la sociedad como a ti te dé la gana. O sea, no hay ninguna norma escrita por ninguna divinidad que obligue a solamente dividir entre, no, quien tiene los medios de producción y los que no tiene. Tú puedes poner, pues, divisiones arbitrarias como a ti te dé la gana. Hombres, mujeres, migrantes y no migrantes, trans y cis, LGBTs y no LGBTs, pues ricos y pobres, clase media, clase baja, clase alta y poner unos baremos donde te dé la gana. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y me encanta cómo describe las clases. Están los que tienen medios de producción y los expropiados, que no los tienen no porque no los hayan construido, ni desarrollado, ni invertido en nada, porque les han expropiado. O sea, todos nacemos con medios de producción, pero las clases ricas y los burgueses y tal te quitan los... O sea, tú de pequeño, pues en el cole lo que hacías era... Tú no lo recuerdas, ¿vale? Porque eras muy pequeño, pero lo que hacías era montar empresas. Y tú tenías tu empresa cuando eras muy pequeñito, en parvulito, pero es que vino un malvado burgués y te la quitó. En serio, las clases obreras no están expropiadas. Bueno, algunos sí por culpa del gobierno y tal, pero no es que les hayan quitado una empresa, no va así. Y dice, la clase media es, pues, a nivel de relaciones de producción, algo ficticio, un estado mental, una clase aspiracional construida mediante ideología. Porque el pensar que los obreros son una clase no está construido mediante ideología. Vamos a ver, las divisiones arbitrarias evidentemente tienen que ver con la ideología. Claro, es que el pensar que el obrero es una clase y el capitalista es otra es mera ideología. El pensar que el Estado es una clase y la sociedad civil es otra es también ideología. El pensar que el rico es una clase y el pobre es otra clase es ideología. Todo es ideología. Y dice, es que claro, si nos fijamos única y exclusivamente en las relaciones de producción, entonces no. Bueno, pues fijémonos en otra cosa, o sea, nos podemos fijar para poner una clase. Pues podemos en todo, en absolutamente todas las cosas, si nos apetece. Eso quiere decir que no existe. Es más complicado porque la ideología también produce realidad material. Vamos a dar unos datos e introducir alguna categoría como las de relaciones de producción, relación, infraestructura, superestructura, alienación e ideología. Vamos a ver, en este gráfico tenemos algunos datos objetivos sobre la estructura de clases del Estado español. Lo más importante, el 0,01% de la población posee el 18,2% de la riqueza, el 10% posee el 76,4% de la riqueza, el 50% de la población no llega al 3% de la riqueza. Esto es una mentira tremenda. Esto ya lo he explicado muchísimas veces, y es que estas estadísticas omiten una barbaridad ingente de cosas. Para empezar, los empresarios invierten su capital, su dinero y tal en su propia producción, en lo que tienen ellos, y por lo tanto se les contabiliza como riqueza. Sin embargo, los trabajadores pagan impuestos a las pensiones que se los lleva el Estado y por lo tanto a ti no te llega como riqueza, pero luego cuando llegues al futuro, cuando llegues a la vejez, tendrás un dinero, te repartirán un dinero, tendrás una pensión, que eso también es riqueza. O ahora mismo tienes una riqueza.
Tú ahora mismo tienes en propiedad un derecho a recibir una riqueza futura, que eso se podría medir perfectamente a presente, descontando los tipos de interés, y que eso también debería contar, porque es una trampa que el empresario se quede todo su dinero y no pague seguridad social, y que eso se le contabilice todo para él, pero tú lo que vas a recibir luego en un futuro no te lo contabilizan para ti, cuando lo estás ahorrando, entre muchas comillas, porque la pensión es de reparto, no de capitalización, pero bueno. Y además de no tener en cuenta todo el capital invertido en capital humano. Todo el dinero que te gastes en estudios es riqueza también que tienes, es capital humano. Si en vez de invertir en educación, inviertes en un negocio, eso se contabiliza. Pero si lo inviertes en volverte tú más productivo, ¿eso no se contabiliza como riqueza? Pues es absurdo. Sigue siendo capital humano y debería estar. Además de que aquí influyen cosas como préstamos que descontarían y demás. O sea, hay muchas personas que tienen un buen sueldo, mucho dinero y tal y cual, pero como se han endeudado para montar su negocio, pagar la hipoteca a su casa y todo el rollo, pues entonces les sale riqueza negativa. Pero eso no significa que vivan mal. Si miramos a la estructura objetiva de la sociedad, la infraestructura económica, tenemos claro que hay una clase burguesa, una minoría y una gran mayoría de desposeídos. Vamos a ver, aquí esta persona ha hecho unas trampas, bueno, ha hecho trampas en todo. O sea, primero dices que no hay que mirar entre riqueza, ¿no? Que no importa, que no va de dinero la cosa, que va de quien tiene medios de producción y que no los tiene. Y entonces aquí me pones una gráfica que tiene que ver con dinero, con el valor de las posesiones, pero no con tener o no medios de producción. Aquí puedes ser perfectamente parte del 0,01% de la población más rica de España sin tener medios de producción. Puede ser que seas cantante, que seas futbolista, que seas escritor. De hecho, la persona más rica en Reino Unido no tiene medios de producción. Es J.K. Rowling. Bueno, igual tiene alguna empresa, algún negocio, no lo sé. Pero bueno, que se hizo hiper mega rica solamente vendiendo libros, escribiendo. O sea, sin medios de producción. O bueno, a lo mejor pues su boli, su ordenador, poquita cosa. Pero vamos, que está comparando riqueza con tener o no medios de producción. Cosa que no tiene nada que ver. Esto no es capital invertido en una empresa. Esto es lo que valen las cosas que tú tienes en general. Tanto tu casa como pues tu empresa, pero también tu casa. Y dice que a raíz de esto demostraría por algún motivo que hay muy poca gente que tiene medios de producción y mucha que no tiene, los desposeídos. Cuando en España no es que haya unas pocas empresas, es que hay 3.370.000. Más de 3 millones de empresarios aproximadamente, igual hay una persona que tiene varias empresas, pero a lo mejor puede ser que varias personas tengan una empresa. O sea, aquí pues te pueden salir empresas por todos lados. Más de 3 millones creo yo que no son unos pocos. Y en España hay más de 3 millones de autónomos, que tampoco serían empleados, tendrían medios de producción, sus herramientas, su local, su lo que sea. Entonces, ya vamos, pues, a lo mejor, 6 millones. Y en cuanto a gente que tenga inversiones, es decir, acciones, es decir, medios de producción, lo que nos encontramos es que las estadísticas nos dicen que entre 4,8 millones de personas de España y 7,15 tienen acciones en fondos españoles, es decir, entre el 10 y el 15% de la población, y entre 6,5 y 9,75 inversiones en el extranjero, es decir, pues entre el 13,7 y el 20,6% de la población, es decir, entre gente que tiene una empresa, entre autónomos, entre gente que tiene fondos de inversión, sean nacionales o extranjeros, hay una cantidad ingente de personas. Todos ellos tendrían medios de producción. O sea, me estás diciendo que eso es una pequeña minoría porque la riqueza está distribuida así. Esto no tiene ningún sentido. Pero ojo aquí que después de no tener ni idea de esto, saca su reflexión de algo que no ha entendido. Dice, pero para mantener esa dominación de clase, el capitalismo se dota de su ideología alienante, mediante la socialización, la familia, los medios de comunicación, la escuela, que nos impide ver esta realidad y tomar conciencia de nuestra condición de explotados y desposeídos. ¿Qué realidad? Si te la has inventado, ya hemos visto que no es verdad. Datos desmontan todo lo que dices. Si tuviéramos conciencia de que en el Estado español 4.000 burgueses poseen más de 6 veces la riqueza de 23,6 millones de trabajadores, ¿pero por qué unos son burgueses y los otros trabajadores? No lo has demostrado en ningún momento. Y es que esta gente está obsesionada con que por el hecho de ser capitalista tienes dinero y por el hecho de ser trabajador, pues no. Es que un capitalista puede ganar exactamente lo mismo que un trabajador. Es que capitalista es Manolo, del bar Manolo, que tiene un bar, que le da lo justo para sobrevivir y que está ahogado porque tiene que pagar la cuota de autónomos y no sé cuántos más impuestos y no puede. Y a lo mejor un tío que trabaja como programador gana 3 veces más que él. En serio, no tiene nada que ver. Y ricos pueden ser, efectivamente, inversores, empresarios y demás, o pueden ser cantantes, futbolistas,
artistas, escritores, directores de cine, o sea, un montón de cosas. Es que no tiene nada que ver. Y es que al final lo importante, lo que afecta verdaderamente a tu vida, no es si tienes medios de producción o no los tienes, es tu calidad de vida, es la cantidad de riqueza que generas y lo que te llevas al bolsillo. Un capitalista que consigue 1000 pavos al mes vive mejor porque tiene medios de producción que un obrero que cobra 10.000 pavos al mes porque es un ingeniero especializado de no sé qué. Pues igual sí, igual no, es que no todo es dinero tampoco, pero oye, creo que se puede vivir mejor con 10.000 que con 1.000. Entonces, en el fondo, lo que importa es lo que cobras, no tus medios de producción y demás. Eso creo yo que es mejor hablar de clase media, clase baja y clase alta, porque representa un poco, aunque sean fronteras arbitrarias, pues representa un poco más lo que importa, que es cuándo te llevas al bolsillo. Pero dice que si tuviéramos conciencia de esto, los fundamentos de esta sociedad temblarían, porque quedaría claro que la riqueza indecente de unos pocos se basa sobre la miseria y la pobreza de una mayoría, y que entre la riqueza indecente de pocos y la miseria de la mayoría no hay puntos ni clases intermedias. Pero también te digo, si se intenta solucionar esto de las formas que propones, se llega a una miseria más absoluta y a más concentración de dinero todavía. O sea, el dictador de un sitio, intervencionista de estos que propone esta gente, pues tiene más que todos esos burgueses y demás. O sea, vamos a ver lo que maneja Kim Jong-un y esta gente, pues es un poder abismal que ríete tú de... Kim Jong-un le da mucho más miedo a la población que Amancio Ortega aquí, ¿sabes? Que Kim Jong-un tiene muchísima más capacidad de actuación y de hacer lo que le dé la gana que Amancio Ortega. Pero allí intervienen la superestructura, la ideología y la alienación, y es allí, y no en las relaciones de producción, donde tenemos que situar el constructo ideológico y la ilusión de clase medianismo. De allí que hable de disforia de clase, que hace que una parte de clase trabajadora se sienta clase media, una clase que estaría la mitad entre los explotadores y explotados. Que puedes ser clase baja y ser capitalista y puedes ser clase alta y ser obrero, eso no tiene ningún sentido. Si observamos los datos del Estado español, esta herramienta ideológica cumple muy bien su función. Según los datos del CIS, más del 70% de la población se siente clase media. Bueno, sí, o sea, si haces una curva de Gauss, pues normalmente las curvas de Gauss, pues 66%, sí, tiene todo el sentido del mundo. Es la media, o sea, lo del medio, claro. Es decir, hay al menos un 20% de la clase obrera, la que se reparte poco más del 1% de la riqueza, que se siente más cerca de la burguesía, pero ¿en qué momento sacas? O sea, de verdad, ¿de dónde sacas? ¿De dónde sacas que los que están pues, por aquí tienen medios de producción todos y los que están por aquí nadie tiene y todo eso no está en ningún sitio, te lo has imaginado y luego hablas de alienación? Y dice, a esa burguesía que acumula en un día lo que ellos en todo el año de trabajo, que es su verdadera clase. ¿Pero cuál es la verdadera clase? Para construir esta ilusión de clase media, un instrumento fundamental del capitalismo en el centro imperialista fue el acceso a la propiedad privada, en su versión española. Era lo que planteaba Franco cuando decía no queremos una España de proletarios, sino de propietarios. Mola porque han metido a Franco aquí en el concepto de clase media, que es algo que dicen todos los países, pero la culpa es de Franco. Tío, está un poco, creo yo, del palo, joder, qué rabia, que la gente tiene casas y tiene propiedades, yo quiero que no tengan nada para que hagan la revolución. Ay, Dios mío. Hoy en día, si miramos los datos de la distribución de riqueza mundial, si observamos la miseria y la pauperización de nuestra clase, cuando ahora se vive mejor que en toda la historia de la humanidad. Si miramos las contradicciones cada vez más evidentes, siempre son más evidentes las contradicciones de la sociedad capitalista, siempre son más, pero se va viviendo cada vez mejor. Podemos pensar que hay todas las condiciones para hacer estallar una revolución. Sí, porque ahora vivimos peor, todavía más pauperizados y en peores condiciones que en el siglo XVII. Claramente, es que vivimos peor. Eso de ahora tener penicilina es horrible, qué mal me sienta. Y sí, está claro que hay todas las condiciones objetivas para una revolución capitalista, no una revolución proletaria de estas obreras socialistas comunistas. Pero no es verdad. O sea, las condiciones para que haya una revolución no son tan simples. Por ejemplo, una condición muy importante es que la media de edad sea baja. Y España es un país de viejos. Los viejos no hacen revoluciones por norma general porque pues es un trabajo muy heavy. Entonces, pues no estamos en las condiciones óptimas para que estalle la revolución, porque si lo tuviéramos, estallaría. Pero la revolución no se hace solo con las condiciones objetivas, hay que construir también las condiciones subjetivas, es decir, la conciencia de clase. Hay que romper con la ilusión de clase media, hay que destruir el relato del final de la historia y del fin de la lucha de clases, hay que hacer entender a nuestra clase que por ser propietarios, endeudados, no hemos dejado de ser proletarios. Proletarios que viven muchísimo mejor que los proletarios de los países socialistas. Entonces, lo de las condiciones subjetivas, claro, si tú prometes, no, vamos a hacer la revolución y conseguiremos lo que
consiguieron los cubanos, los soviéticos, los coreanos del norte, los de Zimbabue, los de Eritrea, los de... Pues igual no te convence demasiado eso, ¿eh? Que cuando pensamos que hemos comprado una propiedad, en realidad es la propiedad privada que nos ha comprado nosotros. O sea, si yo me compro una propiedad, en realidad me estoy vendiendo yo mismo. ¿Cómo? ¿Qué? La clase media es una disforia de clase. La conciencia y la lucha de clases son nuestra terapia colectiva. Y iros colectivamente a tomar un poquito por... Madre mía. ¿Qué follón tiene esta gente en la cabeza que está obsesionada con que los demás están alienados y no entienden nada de riqueza con medios de producción, no tienen ningún tipo de sentido, pero y lo contentos que están, y lo que disfrutan con Twitter, con iPhone y todo eso? Madre mía, si es que... ¿Cómo le gustan sus juguetes? Nos vemos.